Marche preso. El portero acusado de asesinar a Ángeles fue procesado por homicidio agravado con alevosía. El juez dictó el procesamiento de Jorge Mangieri y dispuso que siga detenido, acusado de haber cometido el asesinato con alevosía porque Ángeles no pudo defenderse y por la forma en que el encargado se habría deshecho del cuerpo. Fin de huelga. Los ferroviarios levantaron el paro que ayer afectó a más de 800.000 usuarios y terminó con desmanes y detenidos en Constitución. Luego de que el gobierno hizo efectivo el pago de sueldos y medio aguinaldo, la fraternidad dejó sin efecto la medida de fuerza que, según el gobierno, no fue motivada por un reclamo salarial, sino en rechazo a la instalación de cámaras de seguridad en las cabinas de los conductores. Abuso imperial. Crece la indignación por la detención ilegal del avión de Evo Morales en Europa, quien recién anoche arribó a La Paz. Cristina Fernández, que es parte de la cumbre de presidentes de la UNASUR reunida para rechazar la medida, consideró que se trata de vestigios de colonialismo que genera humillación. Chau democracia. Tras el golpe de Estado que derrocó a Mursi, asumió en Egipto un nuevo presidente interino. Con el país bajo control militar, Adli Mansur, hasta ayer máximo juez de la Corte Constitucional Suprema, tomó posesión del cargo de presidente interino y prometió que convocará pronto a elecciones. Muy bien, vamos a empezar comentando algunos de los títulos que vimos recién en la apertura de títulos. De hecho, una de las noticias importantes, Mariana, entiendo yo, tiene que ver con una figura legal que aparece después de un largo deambular de palabras y de estupideces también alrededor del caso Ángeles, ¿no? Sí, finalmente se conoció el procesamiento por parte del juez Javier Ríos sobre el encargado del edificio, el señor Mangieri, por homicidio agravado con alevosía. Esta cuestión de la alevosía lo que implica que le puede caber prisión perpetua. Esta es la pena máxima que prevé el Código Penal. ¿Por qué alevosía? Por la forma. Por un lado, porque considera que la conocía, ¿no? Era una persona conocida, la conocía desde los 12 años, una persona familiar. Y por el otro lado, la cuestión de que ella no tuvo forma de defenderse y cómo terminó matándola, ¿no? Estas cuestiones están en el auto de procesamiento. No tuvo en cuenta la autoincriminación, en que tanto se habló sobre que él había dicho yo fui, no fue mi esposa, en una declaración testimonial. Esto no es lo que tiene en cuenta, no son argumentos o fundamentos para este procesamiento, ni tampoco el hecho de que se negó a declarar en varias oportunidades, que uno dice, bueno, no se va a defender, en ningún momento se defendió. Es un derecho constitucional. Es un derecho, pero puede generar sospecha, sí, digo, sí. Porque no tenés nada que decir para defenderte. Fundamentalmente basó, además de los indicios que veníamos comentando, la cuestión de las cámaras, de que Ángeles llegó al edificio, de que no hubo una discusión, no llegó a su casa, llegó al edificio donde vivía, pero no a su casa, y fundamentalmente la cuestión de las muestras, restos biológicos encontrados debajo de 3 uñas de Ángeles que corresponden a Mangieri y el ADN. Esto es básicamente una síntesis, por supuesto, desde la defensa del encargado del edificio. Ya anunciaron que van a apelar. Incluso van a pedir que se anule la causa. Bueno, es lo que tiene que hacer la defensa, es lo esperable para una defensa. Eso se dedican las defensas, digamos, ¿no? Un aspecto que me parece interesante es que hasta ahora no se ha encontrado el móvil, lo cual no significa que no lo puedan condenar. Hay un montón de casos de crímenes que se prueban sin que quede claro cuál fue el móvil del crimen. Entiendo que para la curiosidad periodística de la sociedad suena como raro, digamos, porque bueno, parece que la mató. ¿Por qué? No entendemos por qué, todo el mundo quiere saber por qué. Pero bueno, la justicia opera de otra manera, digamos, ¿no? Hubo un porqué, digamos, hubo versiones porque la verdad es que está preso en este momento Mangieri en Ezeiza y tiene, vamos a decir, compañeros presos que tienen mucha relación con la prensa, Eduardo Vázquez, Pedraza, hay mucha gente que está en este momento compartiendo ese espacio y en ese contexto supuestamente se le soltó el móvil, vamos a decir así, soltó la razón por la cual pasó lo que pasó, pero son versiones, claro, andás a ver si eso tiene validez. Igual, o no, tanto la fiscal como el juez siguen investigando por qué fue esto. ¿Pudo haber sido un ataque sexual? ¿Pudo haber sido una discusión? Estas son como las hipótesis que andan dando vuelta en torno al caso. Sí, bueno, complicada la situación en los ferrocarriles de la República Argentina, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, en relación a lo que pasó en el día de ayer, donde el gremio de la fraternidad decidió a la tarde un paro de 12 horas que motivó realmente una situación muy confusa, muy violenta aquí en la ciudad de Buenos Aires, en los principales centros de distribución de los trenes. Había gente, miles de personas en Constitución. Se calculan 800.000 personas
entre 800 y 900.000 personas, la cantidad de gente que tiene que trasladarse en esas vías de ferrocarril. Hoy hubo una conferencia de prensa, anoche hubo una conferencia de prensa de parte del ministro Randazzo diciendo claramente las razones y las quejas respecto a esta medida que se ha tomado, y hoy hubo una respuesta, obviamente, del lado de la fraternidad, en una dialéctica que yo entiendo que solamente es destructiva, que no está proponiendo nada que modifique hoy, digo, la dialéctica, ¿no? No está proponiendo algo, nada que modifique realmente la situación del transporte ferroviario en Buenos Aires. Sí, ni siquiera está claro las motivaciones, ¿no? Porque ayer decíamos, bueno, se decía que era por el no pago del aguinaldo en tiempo y forma, pero el pago del aguinaldo, eso es el cuarto día, dice que históricamente se pagó así en el gremio, y por el otro lado está la instalación de las cámaras de seguridad dentro de las cabinas de los conductores, que pareciera que eso es lo que incomoda y lo que ha generado como trasfondo esta medida de fuerza. Uno pregunta, ¿se justifica paralizar el transporte frente a la decisión del gobierno de instalar cámaras de seguridad? Que en todo caso puede ser discutible en el sentido de que a cualquiera le puede incomodar que le pongan una cámara de seguridad en su lugar de trabajo, porque tiene que ver con espiar lo que uno hace. Se supone que uno no hace otra cosa que trabajar. Pero cuando tenemos una función pública de esa naturaleza, es como el piloto de un avión. O sea, y además de lo que se trata es también de proteger al propio conductor cuando ocurra un accidente y de, bueno, hizo todo lo que tenía que hacer, como en el caso del accidente de Castelar, que está en discusión si frenó todo lo que tenía que frenar o intentó frenar y fallaron los frenos, ¿no? Bueno, esto es como el conflicto de fondo que hay detrás de estas medidas de fuerza. Sí, no, y además me parece que es un tema que también lo discutimos en algún momento y también el año pasado con el tema de los subtes, que es, bueno, hasta dónde se puede paralizar un servicio público y hasta dónde, digamos, dónde termina el derecho a huelga y dónde empieza, bueno, la necesidad de un servicio público. Digamos, los policías no pueden hacer huelga por motivos obvios, entre otros que van armados, digamos, no pueden sindicalizarse tampoco, lo cual también es discutible, pero bueno, es así. Los médicos, si hacen huelga, tienen que garantizar una guardia mínima, etcétera. Bueno, hasta dónde hay una definición de la OIT que dice que el servicio público se considera cuando peligra la vida y la integridad física de las personas. Bueno, en este caso peligra la vida de las personas. Bueno, es una discusión que me parece que es interesante. Lo que es seguro es que parar los ferrocarriles no debería ser lo mismo que parar una fábrica de tornillos, digamos. Entonces, hay algún mecanismo, me parece que debería encontrarse, ¿no? Eso pareciera, digamos, que hay una forma de la queja que es bastante extrema. Sí. Y ahí la verdad es que eso cancela las posibilidades de una conversación, de una negociación, de un ir y venir, de las cosas que habitualmente pasa entre un trabajador y un patrón. Es como todo abismal, ¿viste? O sea, claro, no hay instancias de mediación. Claro, yo corto y clavo 800.000 personas, o corto la Avenida General Paz y dejo, no sé, otras 500.000 personas varadas. Quiero decir, aparece todo con una cosa abismal que mucho no se condice con el tiempo político y económico que está viviendo la Argentina. Uno entendería ese tipo de gestos abismales en otros contextos sociales y políticos que entiendo que no son los que estamos viviendo en este momento, ¿no? Cambiamos de tema, ¿les parece? Vamos a hablar un poco de la situación. Bueno, también otro de los temas raros. Otro tema abismal. Sí. Parece que no estaba Snowden en el avión, pero eso ha generado algunas broncas y unas repercusiones bien importantes que tienen que ver, entre otras cosas, con la actitud que ha tomado UNASUR en el continente, que se empiezan a juntar rápidamente todos los presidentes, ¿no? Están viajando a Lima los presidentes de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, a Lima, ¿no? A Lima, no sé. No, a Cochabamba, te iba a decir, en Bolivia. Que la cumbre de UNASUR estaba previsto que fuera en Lima y se trasladó a Cochabamba, que es el lugar de donde proviene Evo Morales, ¿no? Exactamente. Chapare. Están viajando a Cochabamba, decía, los presidentes de Uruguay, Argentina, Ecuador, Perú, y seguramente se sumarán otros más, una especie de acto de desagravio y de respaldo institucional de la más alta jerarquía de cada uno de los países a la locura. No sé cómo calificarlo. Realmente, a mí, yo en general trato de no indignarme por televisión, porque me parece que queda feo, digamos, si abunda, ¿no?, la indignación. Y está Magallanes, que siempre se indigna y se preocupa. Hoy por suerte no está. No lo tenemos. Pero yo trato de no indignarme. Ahora lo de ayer es realmente indignante. Y hay una distinción que ayer la decía el amigo Edgardo Moca en 6 sitios. Me parece que yo la pensaba también, que es interesante entre poder duro y poder blando, ¿no? Joseph Nye es un politólogo conservador estadounidense, dice que en las relaciones entre estados hay dos tipos de poder. El poder blando, que es el poder que tiene que ver con la persuasión, con el comercio, con la cultura, con el prestigio, con la imagen, que es el poder blando, que tiene un ejemplo que da Nye que es muy interesante, que es el del sueño americano, ¿no? La idea de que cualquier persona podía llegar a Estados Unidos, hijo de un inmigrante, y trabajando duro y siendo honesto, bueno, llegar a ser presidente o millonario, lo que sea. Y después está el poder duro, digamos, ¿no? El poder duro, que son los fierros, es decir, el poder militar y el poder económico, digamos. El poder militar, sobre todo el poder nuclear. Bueno,
me parece que lo que Evo Morales tiene mucho poder blando y ha construido poder blando para Bolivia, le devolvió dignidad a Bolivia, un país siempre muy golpeado, el país más pobre de América del Sur, siempre lo decimos. Siempre digo, el PBI de Bolivia equivale a Petrobras. O sea, Petrobras, la empresa brasileña de petróleo, tiene tanto poder económico como todo Bolivia sumado, ¿no? Claro, decir que a Brasil no le hubieran hecho una cosa de esta. Entonces, claro, al final me parece que en estas cosas seguramente a Brasil, seguramente a Argentina, seguramente a Venezuela no le hubieran impedido utilizar el espacio europeo. Ahora hay una serie de repercusiones que están buenas, porque digamos la OEA dijo, no dijo la OEA absolutamente medio camino, nada. claro, Eso es impactante y la ubica dentro de un contexto político en la región como prácticamente un desplazamiento definitivo. Sí, claro. Juan Manuel Insulza hizo unas declaraciones, Insulza él solo. Sí. Dijo, Pasa que incluye a Estados Unidos, ¿no? La OEA. Estados Unidos y Canadá, claro. Canadá. Entonces está claro de qué se trata la OEA en estos casos, digamos, más que nunca. Marca, ¿no? el terreno, ¿no? Sí. Y también es cierto que la Unión Europea tuvo una interesante discusión alrededor de la actitud que han vivido, que han digamos, llevado a cabo varios países, Italia, Francia, España, Alemania, Portugal también, ¿no? Sí, porque dentro de muchos países europeos surgieron muchas críticas a esto. Yo leía críticas de los partidos de izquierda de Francia, del Partido Verde Alemán, o sea, hubo un montón de críticas de países, digamos, de sectores internos dentro de los propios países europeos que manifestaron la locura que implica, porque hay que aclarar que un avión es un territorio soberano, digamos. El avión del presidente. Tiene inmunidad diplomática, claro, el avión que transporta al presidente, sea o no, sea un avión alquilado, no importa, es como una embajada que vuela, digamos, claro. O sea, es un pedazo del país que está volando. Entonces, impedirle utilizar el espacio aéreo es realmente algo inédito. Los que conocen antecedentes dicen que salvo en casos de guerra, digamos, claro. Donde obviamente no le van a pedir dejar que a un presidente de un país, bueno, que salvo en casos de guerra casi no hay antecedentes en la historia de la humanidad. A mí me parece interesante de dos cosas. Por un lado, lo que demuestra el abuso de poder, porque es claramente el abuso de poder, frente a lo que vos decías de los poderes blandos y los poderes duros. Y bueno, a Evo Morales se lo pueden hacer, ¿no? Es esta sensación de que es un presidente que no califica en las grandes naciones. Y por el otro lado, la reacción pronta de la UNASUR, que ya empezó desde ayer con comunicados y con expresiones de los distintos presidentes, y que los presidentes se movilicen y se junten, también como una demostración de respuesta, de solidaridad desde el sur, desde el cono sur, ¿no? Me parece interesante también esta posibilidad de diplomacia con presencia, ya no es la diplomacia de juntarse y hablar por las embajadas, ¿no? Los cables, sino claro. Van los presidentes que son... ponen el cuerpo. Ponen el cuerpo y se ponen ahí para la foto también, rodeándolo a Evo. Esto me parece también como interesante como fenómeno de los últimos años, a partir también de que las naciones del cono sur se junten, demostrando al resto de los continentes que también acá hay presencia, ¿no? Y me parece interesante como fenómeno. Estuvo bueno lo que dijo el griego en el Parlamento Europeo, que yo creo que los griegos están diciendo la verdad, entre otras cosas, pues tener una situación de crisis con la comunidad europea. Están en el horno, digamos. Claro, están un poco al horno, entonces, como están así en esa situación, dicen muchas verdades juntas. Y entre otras cosas dijo una frase realmente interesante, que es: no hagamos morir todo en la mesa de la economía. Eso es una parte muy interesante de pensar, ¿no? O sea, no someter a Europa a una negociación bilateral con Estados Unidos en relación a la economía, sino que hay principios éticos y estéticos de la política que no deben llegar hasta ese escritorio, ¿no? Sí, y ahí también me parece, Lucho, última cosita, ¿no? Digamos, hay un sistema de ordenamiento del mundo que es el que parió la Segunda Guerra Mundial, con un Consejo de Seguridad donde hay solo 5 naciones que tienen veto: Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra, digamos, que tienen veto permanente dentro del Consejo de Seguridad. Me parece que está claramente obsoleto. O sea, que todo el continente latinoamericano, incluyendo dentro de ellos a Brasil, digamos, no tenga un lugar dentro de estos organismos que son los que en teoría regulan, digamos, la paz en el mundo, porque para esto fue creada la ONU, me parece que también queda clara en este tipo de situaciones, ¿no? Vamos a hablar con Amanda Dávila, que es vocera y ministra de Comunicación de Bolivia. Amanda, muchísimas gracias por atendernos en un momento de esta naturaleza, pero quiero hacerte una primera consulta que tiene que ver con las repercusiones que estábamos recién analizando. ¿Cómo están viendo desde Bolivia las repercusiones en la región, en los países de la región, frente a esta situación realmente tan patética que se ha vivido en Europa por parte del avión presidencial? Bueno, muchas gracias, Luciano. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en la ciudad de Cochabamba, donde en unas horas más se inicia la reunión de presidentes de UNASUR, que tiene como único punto en la agenda el analizar
la situación que ha vivido el presidente Evo Morales, una situación que todo el mundo ha calificado como condenable desde todo punto de vista, porque se han violado muchos derechos, no solamente, digamos, sus convenciones internacionales, sino derecho fundamental. Y por lo tanto, nosotros consideramos que esta situación convoca a los países a analizar y tomar una posición, por lo menos para tener clara la figura de que cuando ocurra una situación como esta, todos están comprometidos para poder actuar de manera conjunta, protestando, condenando y quizá también tomando algunas decisiones importantes. Amanda, muy rápidamente una pregunta. Internacional en el mundo ha reflejado este hecho de violación gravísima a la inmunidad presidencial, al retener al presidente y al avión presidencial durante 14 horas en un país al que el presidente fue obligado a aterrizar, porque otros países le habían prohibido el uso del espacio aéreo. Y uno de ellos, en concreto Francia, incluso cuando el presidente estaba en pleno vuelo, poniendo en riesgo la seguridad y la vida del presidente. Amanda, te quiero hacer una consulta respecto de la situación que ustedes... Perdón, Amanda, ¿me recibís bien? Una propuesta concreta como gobierno. Queremos que los países voluntariamente analicen el tema con toda la orientación que tienen, adopten una decisión que pueda servir para que en otra no ocurra este tipo de hechos. Está clarísimo. Amanda, te quiero, perdón la interrupción, pero quiero una consulta realmente breve por los tiempos televisivos que obviamente entenderás. ¿Qué esperan de parte puntualmente de Brasil en una reunión como esta de Cochabamba, teniendo en cuenta la actitud de Brasil en los últimos meses en relación a los países de la región y a los planteos nuevos que han aparecido en esta región? Puntualmente, ¿qué es lo que esperan de la presidenta Dilma Rousseff? Bueno, ya llegó la delegación brasileña, no está obviamente la presidenta Dilma Rousseff por la situación interna en su país, pero nosotros esperamos también la solidaridad de ellos. De hecho, la presidenta Dilma Rousseff ha expresado su condena a este hecho y se ha solidarizado con el presidente Evo Morales. Por lo tanto, consideramos que esta actitud positiva de parte de Brasil va a enriquecer el análisis y las decisiones que se tomen en UNASUR. Lo propio con la presidenta Cristina Kirchner, porque ella ha expresado de manera absolutamente clara su condena sobre este hecho. Amanda, buenas tardes, José Natanson te saluda y quería consultarte acerca de si están ustedes, entiendo que sí, ¿no?, en Naciones Unidas y tal vez en alguna otra instancia internacional, si están haciendo o formulando algún tipo de reclamo por lo que pasó, digo, más allá de la medida diplomática de retirar embajadores y demás. O sea, ¿cuáles son las medidas formales que ustedes están pidiendo, que Bolivia está pidiendo por lo que sucedió con el avión? Disculpe, no he podido entender la pregunta. Estoy en un lugar un poco ruidoso. A ver, voy a tratar de repetirla. No, lo que yo quería saber era qué tipo de medidas estaba reclamando el Estado boliviano como forma de sanción o de reclamo, de queja por lo que sucedió con el avión. No sé si en Naciones Unidas o en alguna otra instancia internacional. Bueno, hemos presentado una denuncia ante Naciones Unidas por el atentado contra la seguridad y la vida del presidente Evo Morales. Y por otra parte estamos elaborando, ya a punto de presentar también, una denuncia ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en tema de derechos humanos por violaciones fundamentales a los derechos básicos de las personas y a los derechos del presidente Evo Morales, por ejemplo, de haber sido retenido de manera forzosa en un lugar durante 14 horas.
Amanda, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo para allá y que la reunión de UNASUR arroje un resultado positivo para la región y que efectivamente este ánimo de coercionar nuevamente a Latinoamérica tenga peso. Muchísimas gracias nuevamente. Sí, muy bien, muchísimas gracias por sus palabras y esperamos que la reunión tenga precisamente el éxito que se espera. Muchas gracias. Amanda Dávila, que es vocera y ministra de Comunicación de Bolivia, en un momento muy particular de Bolivia a partir de esto que ocurrió en el día de ayer allí en Austria. Estaba pensando una cosa importante, que me parece que después de la muerte de Chávez se generó una especie de desconcierto, y entiendo yo, en las relaciones de los países latinoamericanos, ¿no? Y allí también intervino muy fuerte Estados Unidos a partir de las relaciones, digamos, de la construcción de acuerdos económicos bilaterales con Perú, con Chile, con Uruguay, con Colombia, de manera que se empezó a ver una inestabilidad, ponemos entre comillas, ¿no? Una inestabilidad en las relaciones de países que hacía 10 años que venían hablando un lenguaje muy común entre ellos, ¿no? Entonces, es cierto que este fenómeno también, este hecho puede estar funcionando en este momento al interior de UNASUR como un nuevo, digamos, componente como para coercionar a todos los países. Sí, me parece que hay, Brasil exactamente, que hay una idea de que, digamos, de que si los países de América del Sur, sobre todo, no se cuidan entre ellos, no los va a cuidar nadie, digamos. Entonces, y me parece que este tipo de escenificaciones que uno puede decir, bueno, se van para la foto, sí, van para la foto, pero está bien que vayan para la foto, digamos, tienen la imagen esa tiene un peso. Claro. Exactamente. Yo pensaba en algo un poco más banal. Uno lo ve a Evo Morales siempre tan calmo, ¿no? Con un tono de voz. ¿Se habrá sacado adentro del avión esas 14 horas? Me preguntaba eso, digo, ¿qué le pasa a un presidente? Uno los ve como figuras inalcanzables, ¿no? La conferencia de prensa que dio estaba muy tranquila. Bueno, es que había logrado bajar del avión, imagínate. Bajó del avión y dijo, bueno, por lo menos me voy a una salita, a tomar un café, se tomó un té de coca y se relajó. Permiso.